Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la tarde. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les traigo una palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Es un placer saludarlos, pero antes de eso vamos a venir ante la presencia de Dios, que sea el Señor tocando las vidas, los corazones, amados hermanos en el Señor, que sea el Señor obrando de una manera especial, amados hermanos en el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados y potestades que andan en las regiones celestes, en el aire. Tenemos que cada día, servirle al Señor y buscarle a Dios. Voy a orar. Padre, que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora me presento delante de tu presencia, Señor, dándote la honra y la gloria a ti, Padre, y bendiciendo a cada uno de aquellos que van a escuchar tu palabra, Padre, en esta hora, Señor, de la tarde, Padre. Te honramos, te adoramos, Señor, porque usted merece toda honra y gloria, Señor eterno. Dios, bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, pastores, evangelistas, misioneros, profetas, todos aquellos que llevan la palabra del Señor y aquellos también que son miembros de una iglesia, que escuchan el mensaje, esos líderes. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdalos a avanzar hasta que usted venga con poder y gloria y mande a su Hijo, Señor. Padre bendito, de las nubes dice la palabra del Señor, enviará a los cuatro vientos, para unir, dice tu palabra, a tu pueblo, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, gracias Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Aquí la palabra del Señor nos habla en primera de Juan, amados hermanos en el Señor, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y él dice, y él es la propiciación por vuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los que todo el mundo. Dice, y esto sabemos que nosotros le conocimos si guardamos sus mandamientos. Qué hermoso es, amados hermanos en el Señor, que el Señor nos habla, amados hermanos. Muchas personas dicen, no, pues ya cometí un pecado, ya no voy a la iglesia, me voy a retirar, porque pues Dios ya no tiene perdón de mí. Pero el Señor, verdad, es grande y poderoso, siempre va a estar con los brazos abiertos, diciendo, hijo, arrepiéntete y no vuelvas a cometer el mismo pecado y yo te perdono, porque eso es automáticamente, amados hermanos del Señor. Porque el Señor, verdad, es tan grande y poderoso, amados hermanos en el Señor, que nos ama. Y por eso aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, dice Jesucristo el justo. Dice que esas cosas habló para que nosotros no caigamos en tentación, no caigamos en pecado. Dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Y dice, y si alguno, dice aquí la palabra del Señor, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que intercede, amados hermanos en el Señor, intercede por cada uno de nosotros, amados hermanos, se llama Cristo Jesús. Sabemos que Jesús murió por nosotros, murió por la humanidad, murió por todos aquellos que quieren ser salvos, aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón, amados hermanos en el Señor. Sabemos que en Cristo hallamos todo, amados hermanos. Y dijo Jesús, todo lo que pidiera en mi nombre al Padre, se ha hecho conforme a la fe de cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos en el Señor, el Señor es grande y poderoso, que tiene misericordia todavía de nosotros, amados hermanos en el Señor. Dice, y Él es la proposición por vuestros pecados, Cristo, y no solamente por lo nuestro, sino también por todo el mundo.
Por eso la palabra de Dios dice, amados hermanos, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, amados hermanos, o sea, el que se va a perder, el que no quiere buscar los caminos de Dios, el que no quiere aceptar a Cristo en su corazón, se va a perder. Pero Dios es un Dios de amor, pero no quiere decir que cuando Él venga a buscar a su pueblo, dice la palabra del Señor que uno estará a su izquierda y otro a su derecha. Entonces, amados hermanos en el Señor, en ese día grande, poderoso de Cristo Jesús, la gente no va a tener nada de excusa, porque Dios le da la oportunidad de venir a los pies de Cristo, de estar, de adorarle, ensaltarle. No es tan fácil entregar la vida al Señor, porque cuando la persona es mundana, no ha recibido a Cristo, es muy duro para aquella persona venir de las tinieblas a la luz, amados hermanos en el Señor, para recibir de Cristo, porque venir a Cristo es morir completamente y vivir para Cristo. Si deja uno el mundo, deja uno todo, y es tan difícil la persona, amados hermanos en el Señor, cuando no quiere abandonar lo que hay en el mundo, porque dice ¿cómo se llama? Dice la palabra del Señor que son dos caminos, el ancho y el angosto. El angosto es tan angosto y son pocos los que caminan. ¿Por qué? Porque lleva la vida eterna. Pero el ancho, hay borrachera, hay droga, hay baile, hay prostitución, hay ¿cómo se llama? Hay diversiones, hay muchas cosas en el mundo, amados hermanos en el Señor, que cuando la persona viene a Cristo dice, bueno, ya perdí todo. No has perdido nada. ¿Por qué? Porque Cristo te trae del mundo a la luz para que seas salvo, para que tomes esa tierra por heredad, para que tomes esa salvación por heredad, amados hermanos en el Señor. Por eso el Señor nos manda y nos dice, amados hermanos en el Señor, que vengamos, dice, vengamos. Él siempre va a estar con los brazos abiertos, amados hermanos en el Señor, esperando a su creación, esperando a sus hijos. Sabemos que tenemos un adversario que se llama Satanás, amados hermanos del Señor, que Él nos induce también a pecar, nos induce también a llevar el camino ancho, pero también nos dio albedrío el Señor para decir al enemigo, hasta aquí. Mira, yo quiero ser salvo, quiero entrar a ese reino de los cielos, donde vamos a ir por 1000 años, dice la palabra del Señor, pero después dice la palabra del Señor, que descenderá a la Santa Jerusalén y poseeremos la tierra que Dios nos va a dar, amados hermanos en el Señor. Entonces, amados hermanos en el Señor, aquí dice que si pecamos, abogado tenemos, ¿con quién? Con el Padre, que se llama Cristo Jesús, amados hermanos en el Señor. Así que si usted está caído, si usted cayó por alguna razón, si usted quiere regresar atrás, yo les digo, no regrese para atrás. Siga hacia adelante como fiel guerrero de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que le espera el ser humano que no conoce a Dios es el fuego eternal. No es la vida eterna. La Biblia habla de infierno, donde el gusano nunca muere, dice la palabra del Señor. Que ahí va a ir el falso profeta, Satanás, la muerte. Ahí va a ir todos aquellos desobedientes. El infierno no se hizo para el ser humano, se hizo para Satanás. Pero el hombre buscó el camino ancho y no se rindió, no se doblegó delante de Dios. Por eso será el castigo, amados hermanos en el Señor. Por eso sigue diciendo la palabra del Señor aquí. Dice, y esto sabemos que nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos del Señor, amados hermanos, en Éxodo 20 lo dice, los mandamientos. Muchos dirán, no, es que eso eran a la ley. No, eso mismo se cumple aquí en la tierra, amados hermanos, en el Señor. El Señor nos habla que nos debemos de apartar del mal y del pecado, que guardemos sus mandamientos, porque la palabra es de mandamiento, de estatuto y de decreto, amados hermanos, en el Señor. Si nosotros hemos hecho un voto con Dios, cumplámonos al Señor. Dice que seamos tardos para hablar, dice la palabra de Dios, pero también tenemos que hacer un voto delante de la presencia de Dios, amados hermanos en el Señor. Porque dice la palabra de Dios, muchos son los allegados y pocos los escogidos.
Dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Hoy en día, amados hermanos, no podemos llevar una religión nada más, ¿verdad?, a media. No tenemos que llevar una religión mediocre, una religión donde como nosotros predicadores no podemos engañar a la humanidad, no podemos engañar a la gente, sino hablándole conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta por cada alma, por cada miembro de cada iglesia daremos cuenta, pero también ellos van a rendir cuentas si obedecieron también y se apartaron también del mal. Ellos darán cuenta delante de la presencia de Dios, amados hermanos en el Señor. Por eso dice que abogado tenemos con el Padre. Tenemos un intercesor que se llama aquí Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros. El día que sea levantado la iglesia, amados hermanos en el Señor, entonces el Espíritu Santo se va a elevar igual con la iglesia. Por eso tenemos que hacer realmente la voluntad lo más que se pueda, amados hermanos en el Señor, porque de nosotros queda, amados hermanos en el Señor. Mucha gente dice, no, pues es que Dios solo quiere el corazón. Mentira de Satanás, porque la palabra de Dios dice que quiere cuerpo, alma y espíritu. Que nos cuidemos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que escudriñar nuestras vidas, escudriñar la palabra de Dios, porque parece que en ella tenemos que la vida eterna, dice la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos en el Señor, tenemos que buscar cada día, dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Y aquí, amados hermanos en el Señor, dice 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros como cristianos, si amamos al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. En que Dios le da la misericordia y la vida, le da el alimento, le da las bendiciones, pero no quiere decir que el Padre está completamente con aquella persona. Así aquí lo dice la palabra de Dios. Dice que, aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Pero sí, porque la palabra de Dios dice la creación de Dios. Dios, cuando envía la lluvia, no solo la envía para el bueno, sino lo envía para buenos y a malos, amados hermanos en el Señor. Entonces, el Señor los ama, pero no ama su pecado. El Señor derrama las bendiciones para todo creyente, para todos aquellos que quieran aceptarlo. Envía la bendición, pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos enfoquemos en buscar, amados hermanos en el Señor, la presencia de Dios. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, tenemos que buscar más que nunca al Señor, amados hermanos, en ayuno, en oración, lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos en el Señor, tenemos que buscar la presencia del Señor, amados hermanos en el Señor. Aquí ya quedó claro, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En que usted se diga, no hay que Diosito, Dios grande, Dios esto, pero si usted no está en obediencia, no hay nada con el Padre. Porque dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y las vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde provienen todas estas cosas? Del mundo. Todos los deseos, dice, del mundo. No proviene del Padre. Muchos dicen, no, es que Dios me permitió. No, Dios no permite el pecado. Dios permite las cosas buenas. Nosotros somos que nos descarriamos como ovejas. Nos descarriamos. Pero por eso el Señor está hablando, amados hermanos, que volvamos. Él no te va a juzgar, no importa el pecado que hayas cometido. Lo importante es que tú te arrepientas y vengas a Cristo y le digas, Señor, la regué. Mira, Señor, te fallé como hijo. Y el Señor perdona, amados hermanos, en el Señor. El Señor es grande y poderoso y amoroso, amados hermanos, en el Señor. Dice aquí, mira, el 17, este versículo dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Ahí está, dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amados hermanos en el Señor. Eso es tan bonito, amados hermanos en el Señor. Por eso unos a los otros no debemos de juzgarnos, sino al contrario, hablar conforme a la palabra de Dios y decirle a mi hermano que cayó, decirle, ¿sabes qué? El Señor te da una oportunidad para que vengas a Él. Y unidos venceremos, unidos oraremos para que aquella persona se levante, amados hermanos en el Señor. Pero si aquella persona es rebelde, no quiere nada de las cosas de Dios, ahí sí ya no estamos, ya está en problema con Dios, porque ya es Dios directamente, amados hermanos en el Señor. Parémonos firmes porque Cristo está a la puerta, parémonos en la brecha, parémonos en la roca que es Cristo Jesús, porque Él pronto viene por su iglesia. Amados hermanos, no sabemos la hora, ni los ángeles, dice la palabra del Señor, pero de que Cristo va a venir por su iglesia, amados hermanos en el Señor. Si tú estás enfermo, estás pasando por lucha, por prueba, por enfermedad, por tentación, poderoso es Dios para librarnos de todo eso, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a orar por usted, Padre, que moras y reinas en el cielo, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta corta palabra que usted me ha dado el día de hoy, Señor. Para mis hermanos, Señor, aquellos que escuchan tu palabra, Padre Santo, y lo ponen por obra, Señor. Porque no es igual escuchar que ponerlo por obra, Padre Santo. Ayúdanos, danos fuerza y fortaleza para hablar de tu palabra a los que no creen, Señor. Oh Dios Todopoderoso, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír tu palabra, Señor eterno, Dios. Oh Cordero de Dios, aleluya, maravilloso eres, Señor, y digno Espíritu Santo de Dios. Oh Santo, al que vive y reina, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque siempre nos escucha, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén y amén.